El chiste y el error, los descuidos del alma. El error siempre llega antes que la explicación. Primero se dice lo que no se quería decir, luego viene la risa nerviosa, el perdón, me equivoqué, el intento torpe de corregir, pero ya salió. Y lo que salió no fue un accidente, fue una filtración. El inconsciente no toca la puerta, se mete cuando el lenguaje tropieza. El lapsus no es una falla técnica, es una indiscreción del deseo. Vivimos en una cultura obsesionada con el control del discurso, decir lo correcto, en el momento correcto, con el tono correcto. La lengua se vuelve campo minado. Freud se fijó justo ahí, donde el lenguaje falla, no en el gran síntoma espectacular, sino en el detalle mínimo, la palabra cambiada, el nombre olvidado, la frase que se dobla sin querer. Ahí, en lo pequeño, el inconsciente se permite una carcajada. El chiste no es entretenimiento ligero, es una operación psíquica. Freud lo escribe como una seriedad casi insultante para quien cree que el humor es superficial. El chiste economiza energía, permite decir lo prohibido sin pagar el precio completo. El chiste abre una rendija en la censura y por esa rendija se cuela el deseo. Reímos porque algo se liberó, aunque no sepamos qué. El error lingüístico incomoda porque rompe la ilusión de dominio. Creemos que hablamos, pero el lenguaje nos habla. El lapsus demuestra que el sujeto no controla del todo lo que dice, y eso pega en el narcisismo. Preferimos creer que el error es distracción, cansancio, torpeza. Freud insiste, no hay error inocente, no porque haya mala intención, sino porque hay deseo en juego. El chiste funciona como el sueño, pero en vigilia condensa, desplaza, disfraza, se ríe de la autoridad, de la moral, de la muerte, del sexo. El humor popular lo sabe desde siempre. El albur, la burla, la ironía callejera no son falta de educación, son inteligencia defensiva. Decir sin decir, insinuar sin hacerse responsable del todo. El inconsciente es experto en esas maniobras. El error también protege. Decir mal un nombre, olvidar una cita, confundir una fecha, no siempre es simple descuido. A veces es una negativa elegante. No quise ir, no quise recordar, no quise decir eso. El yo se disculpa, pero el deseo ya habló. El error permite una salida sin confrontación directa. Es cobardía psíquica, sí, pero funcional. Freud se mete con esto porque ahí se juega algo fundamental. El lenguaje no es transparente, no es un instrumento neutro, es campo de batalla. Cada palabra está atravesada por afectos, recuerdos, previsiones. Cuando el lenguaje falla, no se rompe, se revela. El error es una grieta por donde asoma lo que el discurso ordenado tapa. Este bloque no va a corregir errores ni explicar chistes, va a tomarlos en serio, va a leerlos como síntomas mínimos, como microescenas donde el deseo se permite un resbalón, no para reírse desde arriba, sino para entender cómo el inconsciente se cuela en la vida cotidiana sin pedir permiso. Aquí entramos al terreno de lo aparentemente insignificante, pero lo insignificante en psicoanálisis suele ser lo más cargado. El alma no se traiciona en los grandes discursos, se traiciona en los detalles. Y ahí, justo ahí, empieza el análisis. El error no se anuncia, no llega con trompetas ni con advertencia previa. Aparece como quien se tropieza en la banqueta, rápido, torpe y dejando a todos incómodos. Uno dice una palabra por otra, confunde un nombre, olvida una cita importante, manda el mensaje equivocado y de inmediato entra el reflejo defensivo. Perdón, fue sin querer, estoy cansado. Freud no compra esas coartadas, no porque sea mal pensado, sino porque escucha mejor. El error, para él, no es ruido, es señal. En psicopatología de la vida cotidiana, Freud se mete justo donde nadie quiere detenerse, en lo mínimo, en lo ridículo, en lo que parece no tener importancia. Ahí encuentra una regularidad inquietante. Los errores no aparecen al azar, tienen estilo, se repiten, insisten alrededor de los mismos temas, las mismas personas, los mismos efectos. El olvido no es vacío, es selección, y toda selección implica un criterio, aunque no sea consciente. Decir mal un nombre no es cualquier cosa. El nombre propio condena historia, afecto
deseo, rechazo. Confundirlo no es torpeza lingüística, es desplazamiento. Algo del afecto se movió. El inconsciente no respeta la etiqueta social, ni una persona despierta ambivalencia, amor y odio, admiración y envidia. El nombre tiembla, y en ese temblor se cuela el error. La cultura del rendimiento castiga el error como falla. El psicoanálisis lo lee como producción. El error produce sentido, aunque no quiera. Produce una escena donde el sujeto queda expuesto. Por eso da vergüenza. La vergüenza no aparece porque me equivoqué, sino porque algo mío salió a la superficie sin permiso. El error no me traiciona frente a los otros, me traiciona frente a mí. El lapsus es el rey de esos descuidos. Freud lo define sin adornos, decir una cosa por otra, pero esa simpleza engaña. El lapsus no es intercambio arbitrario, la palabra que entra tiene relación con la que debía salir, comparten una red asociativa. El lenguaje no se equivoca al azar, se desvía con método. Donde el yo quiere decir A, el inconsciente empuja a B, y el resultado es una frase torcida que deja ver la costura. El chiste funciona con la misma lógica, pero con risa de por medio. El chiste permite decir lo prohibido bajo la coartada del humor. Es broma, se dice, pero la broma ya hizo su trabajo, liberó una tensión, descargó una agresividad, dejó pasar un deseo. Freud analiza el chiste no como género literario, sino como operación económica. El chiste ahorra energía psíquica, permite una satisfacción parcial sin pagar el precio completo de la censura. Por eso los chistes suelen girar alrededor de los mismos núcleos: sexo, muerte, poder, autoridad, miseria. No porque seamos morbosos, sino porque ahí se concentra la represión. El chiste se burla del rey porque no puede derrocarlo, se ríe del cura porque no puede confrontarlo, se ríe de la desgracia porque no puede eliminarla. La risa no es ligereza, es válvula. El humor popular entiende esto sin teoría. El albur, la ironía callejera, la burla entre iguales no busca elegancia, busca alivio, decir sin decir. Es una estrategia de supervivencia. El que no puede hablar directo aprende a rodear. El inconsciente hace lo mismo. El chiste no es rebelión abierta, es sabotaje suave, y por eso molesta tanto a la moral. Freud distingue el chiste del simple juego de palabras. El chiste verdadero toca una prohibición, cruza una línea y vuelve rápido. Deja una marca si no hay censura, no hay chiste. Si no hay tensión, no hay risa. Reímos porque algo se liberó por un segundo, y ese segundo basta para que el cuerpo respire. El error también tiene función defensiva. Olvidar una cita puede ser una forma elegante de no ir. Perder un objeto puede ser una manera de deshacerse de algo sin admitirlo. Llegar tarde de manera crónica no siempre es desorganización, a veces es resistencia. El yo se excusa, el inconsciente actúa. No hay mala intención consciente, pero hay deseo, y deseo en juego. Aquí conviene insistir, no todo error es revelación profunda. Freud no convierte cada tropiezo en drama, pero cuando el error se repite, cuando insiste en el mismo punto, cuando genera afecto, vergüenza, risa, enojo, entonces hay material. El inconsciente no grita, martilla, y lo hace siempre en el mismo lugar. El lenguaje es el campo privilegiado de estos descuidos porque es ahí donde el sujeto cree tener control. Yo sé lo que digo, no. El lenguaje es anterior al sujeto. Llegamos a él ya hecho. Hablamos con palabras cargadas de historia, de mandatos, de prohibición. El inconsciente no inventa palabras nuevas, se cuela en las que ya existen. Cambia una sílaba, desplaza un acento, omite una letra, pequeñas alteraciones con grandes efectos. El lapsus no necesita interpretación grandilocuente. A veces basta escucharlo, repetirlo, dejarlo resonar. El sujeto suele corregirse rápido, como si quisiera borrar la huella, pero la huella ya está. El inconsciente no pide permiso para dejar rastro, y cuando más rápido se intenta borrar, más claro queda que algo incomodó. Freud muestra que el error no contradice la intención consciente, la completa. El deseo no sustituye a la voluntad, la rodea. El sujeto quiere una cosa y desea otra, y en el error ambas aparecen al mismo tiempo. Esa coexistencia es insoportable para la idea de yo unitario. Preferimos creer que fue un simple error.
La explicación tranquiliza, el análisis inquieta. El chiste comparte con el sueño la lógica del disfraz. Condensa, desplaza, omite, pero a diferencia del sueño, el chiste necesita público. Reímos con otros. La risa es contagiosa porque la censura también lo es. Cuando alguien se ríe, habilita a los demás. El chiste crea comunidad momentánea alrededor de una transgresión comparativa. Por eso la risa colectiva asusta al poder. Donde hay risa, hay fisura. Freud no idealiza el humor, sabe que también puede ser cruel. El chiste puede descargar agresividad sobre el tercero, puede humillar, puede reforzar jerarquías. No todo humor es liberador, pero incluso ahí el mecanismo es el mismo. Decir lo que no se puede decir de otro modo. La ética no está en el chiste mismo, sino en el uso que se hace de él. El error, en cambio, suele dejar solo el sujeto. No hay risa comparativa, hay incomodidad. El lapsus se expone sin pedir consentimiento, por eso provoca rubor. El cuerpo reacciona antes que la mente. La vergüenza es una señal corporal de que algo íntimo se volvió público. El inconsciente no respeta la privacidad. La vida cotidiana está llena de estos pequeños sabotajes. Olvidar una contraseña justo cuando más se necesitaba, confundir fechas importantes, llamar a alguien por el nombre equivocado. No son tragedias, pero tampoco son nada. Son microescenas donde el deseo se asoma sin escándalo. Freud se fijó ahí porque entendió algo clave. El inconsciente no vive solo en el diván, vive en la calle, en la oficina, en la sobremesa. El psicoanálisis no busca eliminar el error, sería absurdo. El error es estructural. Donde hay lenguaje, hay lapsus. Donde hay deseo, hay desvío. Pretender una vida sin errores es pretender una vida sin inconsciente. Y eso solo se logra al precio de una rigidez insoportable. Escuchar el error no significa obedecerlo. No se trata de seguir el deseo, como consigna adolescente. Se trata de reconocerlo, nombrarlo, ver qué pide, qué evita, qué rodea. El error no manda, indica, y a veces indica algo que no queremos ver. Este bloque no va a convertirte en cazador de lapsus ajenos ni en intérprete compulsivo de chistes. Va a insistir en algo más simple y más difícil. Escuchar cuando el lenguaje tropieza. Escuchar sin corregir de inmediato. Dejar que el error haga su trabajo. Porque en esos descuidos mínimos el alma se permite una confesión sin solemnidad. Seguimos, el inconsciente no se cansa de hablar. Solo espera que alguien deje de interrumpirlo. Si el error habla, también se defiende. No se presenta desnudo. Llega con excusas, con coartadas sociales bien aprendidas. Fue el autor-corrector, estaba distraído, no dormí bien. El sujeto moderno tiene un repertorio amplio para tapar la boca del inconsciente. Freud no discute esas explicaciones, la rodea. Sabe que la defensa no niega el deseo, lo confirma. Nadie se defiende de lo que no amenaza. El olvido es quizá el más elegante de los descuidos. No hace ruido, no provoca risa, no deja evidencia inmediata. Simplemente algo no está. Un nombre que no viene, una fecha que se esfuma, un libro que desaparece justo cuando habría que devolverlo. El olvido no borra el azar, borra con criterio. Y ese criterio no siempre coincide con el interés consciente. Freud muestra que olvidar puede ser una forma de no saber, no por ignorancia, sino por rechazo. El recuerdo molesta, incomoda, contradice la imagen que el yo quiere sostener. Entonces se lo empuja fuera del campo consciente. Pero lo reprimido no desaparece, se reorganiza. El olvido no es vacío, es trabajo psíquico. Aquí se rompe una idea muy querida por la moral, que recordar es bueno y olvidar es malo. El psicoanálisis no compra esa opción. Hay olvidos necesarios y recuerdos mortíferos. Hay memorias que sostienen la vida y otras que lo paralizan. El problema no es olvidar, sino no saber que se olvida ni por qué. El olvido inconsciente actúa, aunque el sujeto no lo registre. Los actos fallidos llevan esta lógica al cuerpo. Hacer algo distinto de lo que se quería hacer. Tomar el camino equivocado, marcar el número incorrecto, enviar el mensaje a quien no debería leerlo. El cuerpo ejecuta una decisión que la conciencia no asume. No hay deliberación, hay acto, y en el acto el deseo se vuelve material. Estos actos suelen aparecer en momentos de conflicto. Cuando una decisión se vuelve insoportable, el cuerpo resuelve sin consultar. No ir, no llamar, no presentarse. El yo explica después. La acción ya ocurrió. El inconsciente no debate.
actúa como puede y lo hace de manera lateral, sin confrontación directa. Freud insiste en que estos actos no son fallas del sistema, sino parte del sistema. El psiquismo no apunta a la coherencia, apunta al equilibrio económico, reducir tensión, descargarse afecto, evitar displacer excesivo. El error es una solución barata, no resuelve el conflicto, pero lo desplaza, y a veces eso alcanza para seguir funcionando. El chiste, por su parte, no actúa en silencio, actúa en escena, necesita del otro. El chiste se completa en la risa ajena. Sin público, el chiste cae. Esto lo vuelve profundamente social. Freud muestra que el chiste crea lazo, un lazo efímero, precario, pero real. Reírnos juntos de lo mismo, aunque no sepamos exactamente de qué. El chiste permite una complicidad momentánea alrededor de una transgresión compartida. Por eso ciertos chistes no se pueden contar en cualquier lugar. Cambia el público, cambia la censura. El inconsciente no es universal, está atravesado por la cultura. Lo que hace reír en un contexto escandaliza en otro. El deseo se disfraza según el código disponible. Freud analiza chistes sexuales, agresivos, cínicos. No los limpia ni los justifica, los toma como material clínico. Entiende que el chiste no expresa una esencia moral, sino una economía del deseo. El chiste no dice, esto está bien, dice, esto no se puede decir así. Y justo por eso se dice en broma. La ironía es una forma sofisticada de chiste, dice lo contrario de lo que se dice. Protege al hablante con una capa de ambigüedad. Si el otro se ofende, siempre queda la salida. Era ironía. El inconsciente ama esa ambigüedad, permite atacar y retirarse, decir y desmentir al mismo tiempo. La ironía es el lapsus elegante de la cultura letrada. El sarcasmo va más lejos. No busca solo aliviar tensión, busca herir, pero incluso ahí el mecanismo es el mismo. El sarcasmo descarga una agresividad que no puede expresarse de forma directa. La risa, cuando aparece, es nerviosa, no libera, tensa. Freud no lo celebra, pero lo entiende. El inconsciente no es bueno ni malo, es eficaz. El error también puede volverse síntoma cuando se fija, cuando ya no es ocasional, sino constante. El sujeto que siempre llega tarde, el que siempre pierde cosas importantes, el que siempre se equivoca con la misma persona, ahí el error deja de ser descuido y se vuelve modo de estar en el mundo. El inconsciente encontró una solución estable, aunque costosa. Freud muestra que el síntoma no es una falla a corregir, sino una respuesta a un conflicto. El error repetido indica que algo no pudo resolverse de otro modo. El sujeto paga un precio, pero obtiene una ganancia secundaria, evita una confrontación mayor, sostiene una posición, mantiene una distancia. El error no es gratuito. En la vida cotidiana, estos mecanismos pasan desapercibidos porque no producen catástrofe. No hay crisis, no hay colapso, pero organizan la existencia. El inconsciente no necesita grandes traumas para operar. Le basta con pequeñas omisiones, con microdecisiones, con deslices aparentemente inofensivos. La subjetividad se juega en esos detalles. Freud insiste en mirar ahí porque entiende algo radical. El sujeto no es dueño de sí mismo, no gobierna su casa. El yo administra, pero no manda, y eso hiere el orgullo moderno. Preferimos pensar que nos equivocamos por azar antes que aceptar que algo en nosotros actúa sin pedir permiso. El psicoanálisis no busca culpabilizar al sujeto por sus errores. No dice te equivocaste porque eres así. Dice algo más incómodo. Eso que te pasa tiene sentido, aunque no lo conozcas. El sentido no moraliza, no justifica, no condena. Explica en otro registro. Y esa explicación no libera de inmediato. A veces pesa más. Escuchar el error requiere una posición ética particular. No se trata de acusar ni de interpretar de forma salvaje. Se trata de sostener la pregunta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? El inconsciente no responde con frases claras, responde con repeticiones. Y la repetición es su forma de insistir. El chiste y el error muestran que el inconsciente no es profundidad, oscura y solemne. También es ligera, rápida, burlón, se cuela en la risa, en el juego, en el equívoco. No siempre aparece como sufrimiento, a veces aparece como alivio, pero incluso ahí está decidiendo algo. Freud rompe con la idea romántica del inconsciente como fuente pura de creatividad. El inconsciente crea, sí, pero también estorba, ayuda y sabotea, protege y expone. No es aliado ni enemigo, es condición. Donde hay lenguaje, hay inconsciente. Donde hay deseo, hay desvío.
Este bloque insiste en algo simple, no subestimar lo pequeño. El error mínimo, el chiste tonto, la risa fuera de lugar dicen más del sujeto que sus grandes discursos. El yo se luce en lo solemne, se traiciona en lo trivial, y ahí, justo ahí, el psicoanálisis encuentra su material más vivo. No se trata de vivir vigilando cada palabra ni de sospechar de cada risa. Eso sería paranoia, no análisis. Se trata de afinar la escucha, de aceptar que no todo está bajo control, de permitir que el error exista sin borrarlo, porque en ese margen algo del deseo se deja ver. El inconsciente no grita, susurra, se equivoca, se ríe. El error no pide perdón, somos nosotros los que nos disculpamos por él, y en esa disculpa se juega todo, el intento desesperado de borrar la huella, de cerrar la grieta, de restaurar la ilusión de control. Pero el inconsciente no se deja corregir, el lapsus ya ocurrió, la risa ya salió, el olvido ya hizo su trabajo, el daño o el alivio está hecho. Freud no nos invita a lamentarlo sino a escucharlo. El chiste y el error muestran una cara del inconsciente que suele pasarse por alto. Su ligereza no siempre aparece como trauma, como angustia, como síntoma grave. A veces aparece como tontería, como risa fuera de lugar, como equivocación mínima. Y justo por eso es más peligroso para la conciencia, porque no se puede combatir con solemnidad. El inconsciente se burla del yo cuando éste se toma demasiado en serio. Después de Freud, el lenguaje deja de ser herramienta transparente, se vuelve escena. Cada palabra tiene doble fondo, cada frase puede decir más de lo que pretende. El sujeto habla, pero no controla del todo lo que dice. Y eso no es una falla individual, es condición humana. Hablar es exponerse al error, y equivocarse es una forma inevitable de decir la verdad a medias. El error no acusa, no juzga, no condena, señala, indica un punto de tensión, una ambivalencia, un conflicto no resuelto. El psicoanálisis no convierte ese señalamiento en sentencia moral. No dice esto está mal, dice aquí hay algo que insiste. Y esa insistencia merece ser escuchada, no castigada. El chiste, por su parte, recuerda que la censura nunca es total. Siempre hay una rendija, siempre hay una forma de decir lo prohibido sin decirlo. La risa es el efecto de esa maniobra. Reímos porque algo se liberó por un segundo, no porque entendimos, sino porque descargamos. El chiste no explica el deseo, lo deja pasar. Freud nos deja una enseñanza incomún. El sujeto no es coherente, ni transparente, ni dueño de sí, y pretender lo contrario produce más sufrimiento que aceptar la división. El error no es enemigo de la verdad, es uno de sus caminos, un camino torcido, sí, pero eficaz. Este bloque no pretende volver paranoico al lector ni hacerlo sospechar de cada palabra. Pretende algo más sobrio, afinar la escucha, dejar de borrar los errores automáticamente, dejar de justificar la risa nerviosa, preguntarse, aunque sea en silencio, ¿qué se dijo ahí que no se quería decir? No para castigarse, sino para conocerse un poco menos mal. El inconsciente no necesita grandes escenarios, vive en lo cotidiano, en lo mínimo, en lo aparentemente insignificante. Un nombre mal dicho, una frase mal cerrada, una risa inoportuna, ahí se cuela, y ahí, si uno se anima, puede empezar a escucharlo. Si este bloque te resonó, si te hizo reír incómodo o recordar algún error sin importancia, comenta, comparte y suscríbete al canal de YouTube Metáforas del Multiverso. Aquí no venimos a limpiar el lenguaje ni a corregir al sujeto, venimos a pensar donde el discurso falla y algo verdadero se asoma. Todavía hay grietas que mirar. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.